Se van sumando de a poquito, así que esperamos unos 3 minutos más y largamos. ¿Te parece, Germán? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, Bienvenidos. gracias. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, recién salimos de álgebra. Hermoso, hermoso. Re lindo. Me imagino, chicos. Por suerte a mí no me toca esa parte. Está complicado como es ahora por WhatsApp. Cuesta. Si costaba antes presencialmente, ahora debe ser todo medio utópico conseguir aprender así, ¿no? Sí. Sí, todo tema nuevo encima, estamos. Bueno, ¿cuántos somos? 17. ¿Será que se van a sumar más? Esperamos. 2 minutos más espero. Muy impaciente estoy. Bueno, ante todo, buenas noches. Me gustaría verles a todos ahí, los que están con la cámara desactivada, actívense. No nos vemos hace un montón de tiempo, no importa si están en pijamas, ya a esta altura, perdamos la vergüenza. Lo que sí les pediría es que inhabiliten sus micrófonos por el momento, así no hay interferencias. Y bueno, a medida que se van sumando los demás, voy a tratar de estar atenta a los pedidos de incorporación, entonces podemos acceder. Se supone que estoy grabando esto. Espero que se guarde, porque la vez pasada se me cortó todo y no se guardó mi videíto. Esperemos que sí, por el bien de los compañeros que no se van a poder sumar hoy por la conectividad. Entonces, después podemos compartir. Se están sumando 2 más y ahí parece que ya estamos conectando el audio. Bueno, le damos la bienvenida a Germán Alcántara, nuestro invitado especial para este taller súper especial también, de manera virtual. Y a partir de este momento yo le doy la palabra a él y nos ponemos en tus manos, Germán. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Mi nombre es Germán Alcántara. Yo soy, bueno, profesor de música, pero actualmente me dedico, digamos, mi profesión fundamental es la de ser cantante lírico. Trabajo en el programa de jóvenes artistas que tiene la Royal Opera House, que es el teatro principal del Reino Unido y uno de los teatros más importantes de Europa, que es donde desarrollo mi actividad principal, que bueno, es la de cantar dentro de diferentes producciones de ópera como solista y prepararme, digamos, para la profesión en diferentes aspectos, sea artísticos como también más profesionales, como en este caso los que
nos toca hablar hoy, que es la cuestión quizás más fonética de la voz, ¿no? Que es dentro de este pequeñísimo micro taller de la voz profesional, ¿no? Una de las cosas que me interesa resaltar primero dentro de todo esto es que realmente son muy afortunados de poder tener un espacio de reflexión tanto para la práctica vocal como para la práctica de la expresión corporal aplicada al profesorado. En mi caso yo estudié dentro de la Escuela Superior de Música, el profesorado en la Escuela Superior de Música de Misiones, eh, el profesorado de artes y música con dedicación al instrumento de piano, y tanto mi instrumento como todos los otros instrumentos de la carrera, ninguno dentro de ese programa al que yo pertenecí, que estuvo vigente hasta el año pasado, si no me equivoco, teníamos la posibilidad de tener un espacio de reflexión sobre digamos, la voz aplicada o incluso sobre la expresión corporal. Entonces me parece que está muy bueno que ustedes puedan tener este espacio. Tampoco eso me ha pasado, o sea, tampoco he podido tener esa relación dentro de la maestría que hice en España, que también era una carrera aplicada a la enseñanza artística. Incluso imagínense que es enseñanza artística y enseñanza del canto propiamente dicha, y no hubo ningún tipo de reflexión, no de la voz cantada, sino de la voz hablada para el uso de la clase, que ustedes, bueno, cuando empiecen a transitar o para quienes ya estén transitando el trabajo áulico, se van a encontrar quizás con este primer asunto, que es hablar frente a un grupo de 40 alumnos quizás, y encontrarse con que quizás a veces lo que nosotros entendemos por uso de voz tiene que estar, digamos, visualizado y trabajado desde otro punto de vista, ¿no? Que ya no es solamente el hablar normal como hablamos quizás en nuestras casas, ¿no? A mí me interesaba hoy, quizás muy brevemente y tratando de hacer lo más práctico posible y quizás lo más simple posible, mostrarles un poco cómo funciona nuestro aparato fonador. Quizás muchos en la secundaria hemos visto eh, algún tipo de esquema o los profesores nos han contado, pero me parece que no está de más repasar rápidamente, muy rápidamente, eh, cómo es ese esquema, ¿no? Entonces, yo aquí tengo, les voy a compartir, a ver si la tecnología nos ayuda, un pequeño esquema. Está por aquí. A ver si les aparece. ¿Los pueden ver? ¿Sí? En este esquema, que es muy simple, que es muy básico, podemos ver los diferentes elementos, si queremos, que funcionan en el canto, pero perdón, en la fonación, pero solamente en la parte superior de nuestro cuerpo. Es decir, hoy no nos vamos a meter, si bien hay muchas implicaciones tanto para la respiración como para la fonación en sí misma, de los músculos abdominales, del diafragma, de la resonancia torácica. Hoy vamos a decidir que vamos a trabajar solamente con la cabeza y con todo lo que pasa ahí adentro como elementos. Y después, tiene alguna pregunta sobre otras partes del cuerpo que entran dentro de la fonación, las comentamos. Pero básicamente hoy me quiero centrar un poquito en lo que pasa adentro de la cabeza, que es donde el sonido se origina, ¿no? La voz es como un instrumento donde hay una fuente sonora que en nuestro caso tiene o arranca, digamos, con un músculo muy pequeño que tiene la dimensión de una hoja de papel. Entonces, si yo les muestro una hoja, el canto de la hoja sería el filamento, ¿no? Sería la cuerda vocal, que en este pequeño diagrama se encuentran aquí abajo, ¿no? Esos dos musculitos que hay ahí, no sé si se puede apreciar, son los que al moverse, los que al vibrar, producen
el sonido. ¿Cómo producen ese sonido? Bueno, porque el aire que viene de los pulmones, que está empujado por una fuerza motora que viene desde el movimiento abdominal y del diafragma, que hoy no nos vamos a meter en ese aspecto, pero por lo menos hay que mencionarlo. El aire entonces que viene desde ahí abajo sube por la tráquea, que es lo que estamos viendo aquí, sube por la tráquea, se dispara adentro de las cuerdas vocales o pasa a través de las cuerdas vocales, y de ahí entonces comienza el sonido, que hasta ese momento no tiene absolutamente ninguna identificación más que un sonido puro, al cual no podríamos escucharlo si nosotros cortáramos la cabeza aquí, sería una especie de zumbido, ¿no? No tendría una definición muy concreta de qué sería ese sonido. Lo que nosotros escuchamos finalmente como, como la voz, o como sea cantada o sea hablada, o como un sonido vocálico, es el resultado de ese impulso aéreo que pasa por las cuerdas, que hace vibrar esas cuerdas, y que al pasar por las diferentes partes de la cavidad, tanto dentro de la boca, que es todo esto que está aquí, con el músculo de la lengua, el paladar duro y el paladar blando, que es lo que ustedes cuando tocan con la lengua atrás se mueve, eso es lo que consideramos paladar blando, y una ínfima parte de aire que pasa a los senos paranasales, bueno, aquí aparecen el seno maxilar, digamos, todas diferentes partecitas, digamos, pero digamos, en general, los senos nasales, una pequeña parte de aire que pasa por aquí, transforma ese sonido que antes era un zumbido, quizás en una vocal, si la lengua se mueve, quizás en otro tipo de zumbido si no hay movimiento de la lengua, pero si viaja a través de la nariz o solamente a través de la boca. Es decir, ahí aparecen diferentes tipos de combinaciones que hacen que el sonido tenga una cierta cualidad, tenga una cierta capacidad también o poder, digamos, volumen, ¿no? Es decir, todo lo que aquí vemos dentro de la cabeza, todas las partecitas, desde el tímpano hasta el cráneo, todo lo que sea hueso e incluso todo lo que sea músculo, se convierte en una especie de amplificación, si se quiere, como el cuerpo en sí mismo, de ese zumbido que ocurre aquí en la cuerda. Hasta ahí es importante que comprendamos entonces cómo se genera el sonido y cómo se amplifica, ¿no? Esas dos capacidades que tenemos los humanos, que la tenemos innata, ¿no? Es decir, un bebé cuando está llorando ya tiene esa capacidad de producir un sonido con las cuerdas que vibran y amplificarlo a través de todo su cuerpo. Esa capacidad que tiene un bebé, por ejemplo, que cuando nace la tiene muy latente, nosotros vamos de alguna manera por la sociedad y por la cultura en la que nos vamos a desarrollar como seres humanos en sociedad, vamos a ir condicionándola. Después quizás en las preguntas podemos hablar un poco más sobre cómo funciona esto, ¿no? Pero quiere decir que quizás en algunas sociedades hablaremos más fuerte, hablaremos más lento, o hablaremos más rápido, hablaremos más despacio, y eso es una cosa que dicen muchos foniatras y muchos profesores de canto, que es como que desaprendemos esa capacidad que teníamos cuando bebé de fonar con todo el cuerpo. Es decir, en un bebé la vibración transcurre por todo el cuerpo y eso hace que el llanto sea percibido por la madre, porque es una manera de sobrevivencia, ¿no? Que es un instinto animal, ¿no? Entonces, yo les quería mostrar esta primera imagen porque vamos a ir muy rápidamente ahora a ver cómo es ese proceso de fonación. Y en este caso, quisiera empezar desde lo que pasa con el movimiento de la lengua, ¿no? Hay un sistema que es el sistema de imagen por resonancia magnética que nos permite hace muy poco ver y entender un poco cómo trabajan internamente nuestros músculos. Yo los que les mostré recién podemos ver, perdón que me olvidé de un pequeño diagrama, quizás está bueno también verlo. Yo lo que les mostré recién era un diagrama interno de cómo está distribuido los diferentes órganos que entran en la fonación. Pero no tenemos que olvidar que sosteniendo toda esa
esos diferentes sistemas que existen y que ayudan a la fonación, sea la laringe, sea la tráquea, sea la lengua, existen otros músculos que si bien hoy tampoco vamos a entrar en detalle, pero están funcionando ahí adentro, ¿no? Que tienen que ver en nuestra tarea de docente, van a ser muy importantes porque nos pueden ayudar indirectamente con la fonación. Es decir, por ejemplo, si nosotros estuviéramos con un problema de cuello muy grande, probablemente tengamos dificultades de fonar o dificultades de hablar, como hablaríamos si estuviéramos relajados. Entonces, hay muchos ejercicios y muchos tipos de aproximaciones que podemos hacer que nos ayudarían indirectamente a mejorar, entre comillas, nuestra fonación, nuestra forma de hablar. Yo les muestro rápidamente entonces esos músculos, lo están viendo ahí creo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en ese corte que hoy les mostré, de que estaba la tráquea por aquí y que andaba por aquí las cuerdas vocales, entonces aquí tenemos, ¿no? Ver que hay un músculo constrictor inferior de la laringe, por ejemplo, que es como si fuera una especie de... Nos gusta decir que son como las cinchas que atajan, ¿no? Que hacen que todo el cuello se forme en cuello y no esté todo desparramado, ¿no? Y todos estos músculos, imagínense, aquí hay otra vez un corte, ¿no? Y aquí hay otro corte, aquí hay muchas capas de diferentes tipos de músculos, que si, por ejemplo, este músculo, el trapecio, que es un músculo bastante jodido para aquellos que trabajamos en un escritorio o para los que trabajamos de pie mucho tiempo, con malas posturas, si estuviera en contracción constante, este recorrido, que acá lo vemos largo, se acorta, el maxilar, que aquí está, ¿no? Que está dibujado un poco el maxilar óseo, desciende y afecta directamente el espacio de la laringe, impidiendo que estas se desarrolle normalmente, ¿no? Esto puede ser un poco más complejo, pero básicamente quiere decir que cuando si nosotros estamos mucho tiempo así, enseguida vamos a sentir alguna presión aquí que nos va a incomodar para hablar o para trabajar con la voz, sea en mi caso, por ejemplo, cantando, en el caso de un profesor dando una clase, ¿no? Hay muchos trabajos de posición que son importantes trabajar, que se pueden realizar desde cosas muy básicas como el yoga o como el pilates, que nos ayudan a trabajar posturalmente para nuestra vida, que se pueden aplicar en estos casos. Si la persona que tiene una buena postura, seguramente tiene mejor capacidad de utilizar muscularmente su voz. Muscularmente quiere decir que si todo estuviera bien internamente, esta persona no debería tener ningún problema, ninguna fatiga al momento de hablar. Ahora bien, volviendo a esto que les decía, ¿no? De la resonancia magnética, hay un video muy cortito que nosotros vamos a ver aquí. Esta es tu lengua, ¿no? Dice en inglés. Entonces, lo que vemos de vuelta, si recuerdan ese primer corte, entonces aquí está la lengua, ¿sí? Aquí está el paladar duro, los dientes, bueno, los labios, la nariz, el paladar blando. Y fíjense ustedes entonces el movimiento que hace una lengua normal al momento de hablar, ¿no? Entonces, aquí hay un movimiento de la lengua muy notorio. La lengua es un conjunto de muchos músculos que están trabajando continuamente, moviéndose cuando hablamos. Y vuelvo un poquito para atrás. Vemos también cómo hay un movimiento, fíjense ustedes, del paladar blando que se acerca y se aleja del velo del paladar, permitiendo que aquí, si bien no vemos las cuerdas vocales, ellas están trabajando mientras el aire pasa, y el aire va, entonces, este velo del paladar, junto con otra cadena muscular que está un poco más abajo, que permite que tanto que el aire y el bolo alimenticio no vayan por el mismo camino, es el epílogo, trabajan como membranas, ¿no? Entonces hay toda una cadena de membranas que se abren y se cierran que permiten que el aire, en este caso, vaya por diferentes vías, ¿no? Entonces aquí se ve muy clarito cómo esto, que es el paladar blando, funciona articulando el aire. Esto es muy importante porque básicamente, volvemos a repasar,
el sonido de la voz humana empieza cuando hay un flujo de aire que sale, que pasa por las cuerdas que vibran, y se convierte en un lenguaje en esta articulación, ¿no? En la lengua, en el movimiento del paladar, que es lo que hace que, por ejemplo, en este caso, yo sin escuchar lo que está pasando con esta persona, puedo decirle que acá hay una vocal I, ¿no? Es decir, acá la persona esta está hablando o está diciendo una vocal I. Es una vocal en donde, por eso, esta definición que tenemos que parece muy sonsa, ¿no? La de las vocales abiertas y las vocales cerradas, viene de una función eh, fonética muy importante. Es decir, las vocales abiertas son abiertas porque son abiertas, físicamente abiertas. Es decir, para la producción de una A, probablemente la lengua no estaría tan alta. Yo aquí no tengo ninguna A para mostrarles. Vamos a verlo en otro video, pero aquí esto vendría a ser una I, ¿no? La lengua está realmente arriba del paladar, casi tocando. Si ustedes dicen I, se van a dar cuenta que su lengua sube mucho, y si dicen A, se van a dar cuenta que incluso el maxilar baja, y toda la lengua también se aplana, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Y esto del movimiento de la lengua y el movimiento del aire y el movimiento de todo lo que pasa en el sistema fonador no es solamente una cuestión de fonación de la voz hablada, ¿no? Aquí se ve claramente, va a ser una persona que va a tocar un corno, que es un instrumento de viento, que ejerciendo presión aérea, fíjense que la lengua entonces con una rapidez increíble va a articular ese aire, ¿no? Y esto entonces una persona que está cantando, podemos ver como también la diferencia entre el tipo de articulación, aquí aparece claramente en el lenguaje hablado, en personas que hablan inglés, alemán y chino, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que el inglés trabaja con una lengua muchísimo más relajada que el alemán, quizás, que tiene consonantes más duras. ¿Saben? Cuando, por ejemplo, decimos ich habe genug, hay cosas como que es alemán, es como muy duro, más que, por ejemplo, I'm Herman, I'm working here with you, something like that. Por ejemplo, entonces hay una relajación de todo el maxilar y de la lengua incluso abajo. Esto, yo no hablo chino, o sea que en chino no les puedo dar un ejemplo, pero entre el alemán y el inglés sí. Esto hace que las voces tengan también diferentes tipos de colores y diferentes tipos de identidad, ¿no? Que no dependen directamente a veces de lo físico, sino también de la cultura, ¿no? Lo mismo que decíamos con los bebés, cuando crecen, la cultura va de alguna manera inferir en el tipo de vocalidad o en el tipo de fonación que va a tener esa persona. Esto, por un lado, que es cuestiones así muy físicas, quizá me parece algo muy interesante verlo, digamos, en una imagen de resonancia. Aquí les muestro, digamos, hay otro video que me gustaría verlo. He pensado ver quizás algunas diferencias. A ver, no sé si está viendo ese video. También un video de una señora, ¿no? Ahí, ¿sí? ¿Sí? Este video muestra, o sea, hemos visto entonces cómo trabaja la lengua, cómo trabaja el paladar blando, en el paladar duro, los diferentes movimientos que hay adentro de la boca mientras fonamos, ¿no? Y que hace que haya un diferente tipo de voz, básicamente. Ustedes saben que mujeres y hombres tienen diferentes registros, o sea, hablan y cantan en diferentes alturas de sonido. Las mujeres y están divididas básicamente en dos grupos: aquellas que cantan o hablan muy agudo, o sea, muy alto, y aquellas que hablan y cantan muy bajo o muy grave. Y también los hombres tienen esa misma estratificación. En este video, ustedes van a ver 4 personas que están alineadas. Entonces, esta señora que es una soprano,
Luego aparece un señor que es un bajo, que es la voz más grave del registro humano, un señor que es tenor y una señora que es mezzo. Es decir, tenemos aquí de la voz más alta hasta la voz más grave, como para ver un poco diferentes ejemplos. Lo que le hacen a estas personas es una laringoscopía, que es un estudio que se hace con una especie de cañito parecido a esto, que se mete en la cavidad nasal, que viaja hasta las cuerdas vocales, anterior a las cuerdas vocales. Mientras esa persona canta o habla, podemos ver cómo funcionan esas dos cuerdas, esos dos filamentos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, estamos viendo el video de cómo entra el cañito por cada una de las personas y viajan a través de la cavidad nasal hasta llegar a las cuerdas, que aquí tenemos 4 ejemplos de cuerdas, ¿no? Totalmente diferentes una de la otra, que se encuentran y aparecen. Ahí están, ¿ven? Ahí están las 4 abiertas, es decir, que probablemente aquí estén respirando, estén inspirando. Cuando nos respiramos, las cuerdas se abren para dejar entrar el aire, y cuando exhalamos, las cuerdas se cierran para producir el sonido, ¿no? El sonido solo se produce con las cuerdas en movimiento. Es decir, incluso cuando respiramos y producimos sonido como es porque las cuerdas están en una posición de vibración incluso abiertas, ¿no? Que es en este caso, podemos ver, por ejemplo, en esta que está bastante abierta. Cuando empiezan a fonar, las cuerdas se afinan. Esto es lo que vieron recién, son toses, es decir, cuando una persona tose, ustedes van a ver como las diferentes partes de la laringe, sobre todo esta pequeña lengua aquí, golpea. ¿Ven? Eso sería una tos. Y como las cuerdas vocales se cierran y se estiran rápidamente. Ese movimiento es como la agresión máxima que podemos hacer a nuestras cuerdas vocales. Cuando estamos resfriados, cuando estamos con algún dolor de garganta, toser o carraspear o hacer eso de es lo peor que podemos hacer, o lo peor que le podemos hacer a nuestras cuerdas vocales. Es decir, si sentimos que no tenemos voz, lo mejor en ese caso es tomarse un té de manzanilla con miel, que abra la garganta, que relaje, que baje la mucosidad, pero de ningún modo toser es la solución. Y acá ven por qué, porque las cuerdas chocan entre sí de manera brusca y todo el aparato laríngeo como que se contrae de una manera muy brusca, y eso termina afectando directamente al trabajo de las cuerdas vocales, ¿no? Estas personas van a cantar en este momento, o sea, están respirando, inspirando, exhalando, ahora, inspirando y exhalando, ahora. Esta persona empezó a cantar. Fíjense ustedes, cada uno empieza a cantar en un momento diferente, y entonces pueden ver, aquí empezó a cantar esta persona, y aquí empezó a cantar esta otra persona. Fíjense la diferencia, acá podemos notar muy rápidamente la diferencia que hay entre una voz muy aguda y una voz muy grave, el extremo de cómo funcionan las cuerdas, ¿no? Y cómo son las cuerdas. Es decir, en una persona que tiene la voz más bien alta, las cuerdas son más pequeñas y se contraen con más rapidez y con más facilidad. Sin embargo, una persona donde la voz es más grave o más baja, las cuerdas se estiran más, o están más estiradas, más largas, y son un poco más, digamos, son un poco más lentas para trabajar, es decir, trabajan a una velocidad menor. Si nosotros vemos en la guitarra, por ejemplo, que es un instrumento que quizás muchos conocemos o tuvimos la posibilidad de tocar o de ver a alguien tocar, las cuerdas más graves o más gordas, y que son las más bajas de la guitarra, al pulsarla podemos incluso ver cómo se mueven lentamente, ¿no? Sin embargo, las cuerdas más finas y más agudas o más altas, casi no podemos ver la vibración, ¿no? Entonces, eso mismo pasa en una cuerda humana. Es decir, las cuerdas vocales, cuando trabajan en un registro más grave o más bajo, siempre vibran más lentamente
sea, el movimiento muscular de oscilación es más grave, perdón, es más lento que cuando hay una oscilación mucho más rápida para producir un sonido agudo. Hay un video más para ver, que queda Germán, poco tiempo de restante de ese. queda poquito tiempo. Pregunto, ¿sería posible armar rapidito otra reunión y nos volvemos a conectar? Si les parece. ¿Se me escuchó o no? Pregunto si armo otra reunión porque se está por terminar, quedan 2 minutos nada más. Sí, profe. Germán, Sí, ¿vos? sí. Sí. Sí, sí, yo estoy acá, sí. Sí, sí, Perfecto. perdón, yo lo di por sentado, sí. Bueno, cierro esta, planifico la otra rapidito y les envío y nos volvemos a sumar, ¿les parece? Y de paso Buenísimo. vayan viendo Sí, qué profe. vamos preguntando.